Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de miércoles en esta cuarta semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, en esta semana de integración. Bueno, pues primeramente, como ya también lo hice por medio de plataforma a través del chat, del mensajero, pues felicitarte por llegar a esta semana 4, por entregar todas tus actividades integradoras, formativas, las participaciones en los foros. Definitivamente para ello, pues has sido responsable, disciplinado, disciplinada, entusiasta, en fin. Entonces, muchas felicidades por ello. Por estar en esta recta final de nuestro módulo 4 en esta semana de integración. Precisamente en esta semana de integración, justo es lo que vamos a hacer. Hacer un recorrido por los principales temas vistos a lo largo de estas semanas para poderlos, pues, integrar, valga la redundancia, en nuestro proyecto integrador La Historieta, ¿verdad? Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Muy bien. Denme unos segunditos, está un poco... Ah, listo, ya está. Estaba un poco como que trabada aquí la presentación, pero ya está lista. Vamos a continuar. Vamos a revisar el orden de la presentación. ¿Qué es lo que vamos a abordar en esta sesión? Como ustedes saben, eh, esta presentación la dividimos en dos. Una parte la abordamos en esta ocasión, en miércoles, y la otra parte de esta presentación la vamos a abordar el próximo viernes, ¿verdad? Muy bien. Esto para no hacer una sesión tan extensa. Sabemos que todos los temas que tratamos pues son temas
pues que llevan su tiempo, son temas extensos, entonces no queremos hacer sesiones más extensas de 1 hora, es lo que se nos sugiere. De cualquier manera, si alguien tiene alguna duda, requiere de mayor tiempo en la sesión, ahí sí, con todo el gusto, con toda confianza, podemos extendernos todo lo que ustedes necesiten para poder resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Entonces, el orden de la presentación es el siguiente. Primeramente vamos a hacer una introducción en torno a los propósitos, el objetivo de este módulo, el cual estamos cerrando. Por eso, pues valdrá la pena hacer esta recapitulación en torno a los objetivos, la intención, el propósito que tiene este módulo. Si se fijan, el siguiente punto es el aprendizaje significativo, ¿verdad? El aprendizaje significativo, pues es una parte muy importante. Principalmente es el conocimiento que nosotros nos estamos llevando de este módulo. Es el aprendizaje. ¿Por qué es significativo? Pues precisamente porque ya es parte de nosotros, ya lo ponemos en práctica, lo estamos utilizando, ¿verdad? Por eso es un aprendizaje significativo. Aquí la dinámica en este punto es que ustedes compartan su aprendizaje significativo. ¿Qué fue lo que aprendiste? Obviamente esto también lo podemos vincular con nuestras actividades de la semana, porque precisamente en nuestra historieta, que es nuestro proyecto integrador, tenemos que hablar de eso, de nuestros aprendizajes. Dentro de ese fondo, el tema de nuestra historieta es eso, hablar de nuestro proceso aquí en este módulo e incluir los aprendizajes que obtuvimos. Entonces, aquí siempre doy la oportunidad de que ganen participación extra al compartirnos qué te llevas de este módulo, cuál es el aprendizaje o cuáles son aquellos aprendizajes que te llevas y que ya nunca se te van a olvidar, que los vas a poner en práctica los siguientes módulos, ¿verdad? Son varios. Por ejemplo, podemos hablar, muchos de ellos los menciono aquí en la misma sesión, el proceso de lectura, ¿verdad? Tan importante el proceso de lectura en nuestro proceso formativo, académico, pero también en el área laboral, en nuestra vida cotidiana ocupamos la lectura, el proceso, aplicarlo correctamente, hablar de lo que es la literatura, los géneros, los subgéneros literarios, obras concretas que se analizaron y que fueron muy significativas para ti, lo que son las figuras literarias, en fin. Podríamos hablar de muchos aprendizajes, ¿verdad? Entonces, en este momento no tenemos compañeros, compañeras de manera síncrona, entonces, de igual manera puedes participar. ¿Cómo? Puedes escribir a través del chat, me puedes escribir, vi su sesión y quiero compartir mi aprendizaje significativo. Me llevo de este módulo esto y esto, en fin, ¿no? Lo que tú nos quieras compartir, ya sea a través del chat directamente aquí a tu servidor, o puedes también escribirnos a través de el foro Aprendiendo. También puedes escribir al foro Aprendiendo esos aprendizajes significativos y seguramente pues te estaré ahí replicando. ¿Sale? Muy bien. Entonces, como hemos comentado, no es un impedimento pues no estar de manera síncrona. No es un impedimento. Podemos comunicarnos de manera asincrónica y bueno, pues se logra transmitir ese mensaje. El proceso de lectura, justo lo estaba mencionando hace un momento, al momento de hablar acerca del aprendizaje significativo. El proceso de lectura, nosotros hablábamos pues de la importancia que tiene
la lectura en nuestra vida cotidiana. La ocupamos para todo, en todas las áreas de nuestra vida. De manera personal, ocupamos la lectura para poder recrearnos, para poder salir de nuestros estados emocionales, psicológicos, podemos motivarnos, en fin. Esto de manera personal. En el área laboral, pues tenemos que tener ciertos conocimientos para poder desempeñar mejor nuestro trabajo. ¿Cómo llegan estos conocimientos? A través de la lectura, precisamente. En el área académica, definitivamente es un pilar para poder obtener los aprendizajes que necesitamos, el conocimiento que necesitamos, pues tenemos que aplicar la lectura. Entonces, bueno, podría llevarme la sesión verdaderamente hablando de las ventajas que tiene la lectura. Decía en algún momento que citaba esta frase que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Entonces, maravillosa la lectura. Nos sirve para adquirir cultura, para conocer el pasado, para viajar a otras épocas, llenarnos de sabiduría y algo muy significativo para conocernos más, para conocernos mejor a nosotros mismos. A través de estas historias, a través de los personajes, nos podemos identificar con esas situaciones y nos podemos dar cuenta que nosotros estamos actuando de una manera muy similar o que estamos viviendo alguna situación semejante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para realmente poder vivir un proceso de lectura adecuado, tenemos para poder leer adecuadamente, para poder obtener el aprendizaje que estamos buscando o para poder conocer la intención, el propósito que tiene el autor con su obra, definitivamente tenemos que aplicar este proceso de lectura para realmente lograr extraer, conocer esa intención, extraer ese conocimiento. Entonces, vamos a profundizar acerca del proceso de lectura y como ya te decía, traté de recuperar los temas que son de mayor relevancia, todos son importantes, pero aquellos que son de mayor relevancia y que vas a necesitar en siguientes módulos. El proceso de lectura, definitivamente, a lo largo de nuestra estancia aquí en Prepa en Línea SEP. Géneros y subgéneros literarios. Vamos a ver un esquema a través de el cual pues vamos a recordar, vamos a hacer un repaso primeramente de lo que es la literatura. ¿Qué es la literatura? A ver, damos unos segundos, reflexiona. Es algo que ya debes de dominar al 100%. ¿Cuál sería tu definición de literatura? ¿Qué es la literatura para ti? Quizá de una manera puedes responder, puedes pensar de una manera muy referencial, de una manera muy puntual, o también puedes dar esta respuesta de una manera más romántica, ¿verdad? Porque al ser arte, pues podemos dar este tipo de definiciones. ¿Qué es la literatura? ¿Cuáles son las diferentes formas que adquieren los textos literarios? ¿Verdad? Entonces, en este módulo estuvimos abordando todo lo que es la literatura, sus diferentes formas. Entonces, vamos a recuperar esto por medio de este esquema. También puedes profundizar a través del esquema de géneros y de subgéneros literarios que les anexé en el foro de novedades en la primera semana de nuestro módulo. También es importante retomar estos dos conceptos o este tema que es fondo y forma. Todo tiene fondo y todo tiene forma. Todo literalmente. En el caso de los textos literarios no es la excepción. También los textos literarios tienen un fondo, tienen una temática,
tienen un contenido, un argumento, de lo que trata ese texto, ¿verdad? Ese sería el fondo. La forma, las diferentes, precisamente decimos forma porque es una forma distinta que adquiere un texto literario. Los géneros, ¿verdad? En el caso de los géneros literarios, por ejemplo, ¿cuál es la forma de la narrativa? La narración. ¿Cuál es la forma de la poesía? El verso. ¿Cuál es la forma del género narrativo? Perdón, del género dramático, el diálogo. Son tres formas distintas, literalmente son formas diferentes que adquiere este texto, lo que conocemos como prototipos textuales, ¿verdad? Muy importante ese tema también que vimos en semanas anteriores. Recuperaremos también este tema que es aspectos de análisis en las obras literarias. ¿Qué aspectos tomamos en cuenta para hacer el análisis de una obra literaria? Este tema también es muy importante porque en nuestro proyecto integrador, que es la historieta, se nos pide primeramente que ordenemos los pasos para el análisis de un texto literario. Entonces este tema es fundamental para poderlo ordenar. Y aquí voy a dar algunos tips pues muy importantes porque definitivamente, y es algo que me han preguntado en alguna ocasión, todos tienen que tener el mismo orden. ¿Hay un orden exacto? Pues digamos que no. No hay un orden así como exacto, todos tienen que coincidir, no, pero sí hay muchos aspectos que no podemos cambiar, ¿sí? Que son muy obvios. Por ejemplo, pues lo primero que hacemos para analizar un texto literario, pues primero nos evocamos a las cuestiones de forma y posteriormente vamos al fondo. No puede ser a la inversa. A eso voy con que puede haber cierta variación, pero no podemos primero poner elementos de fondo y después elementos de forma, porque lo primero que tenemos, el primer contacto que tenemos con cualquier ente, digamos, pues primeramente es la forma, ¿verdad? Entonces, en el caso del texto literario no es la excepción. Vamos a profundizar más al respecto en estos elementos de análisis de la obra literaria. Vamos a revisar todo acerca de la historieta. ¿Qué es la historieta? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se elabora? Algunos tips para dar una estructura, pero también, muy importante y te va a servir bastante, ya verás, te voy a poner algunos ejemplos, de historietas, de cómo puede quedar tu historieta para que tengas un modelo que te dé mayor claridad. Me parece que siempre tener un ejemplo nos da mayor certeza de que lo estamos haciendo correctamente o nos brinda una orientación adecuada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí algunos ejemplos que te voy a mostrar e incluso voy a hacer mención de algunos puntos que son pues muy importantes para que los tomes en cuenta al momento de elaborar tu historieta. Pues bueno, algunas áreas de oportunidad o algunos errores, entre comillas, que he detectado y que también pues es importante que se tomen en cuenta para no caer en esos errores, ¿verdad? Bien, el proyecto integrador. Vamos a revisar el proyecto integrador. Les voy a hacer mención de algunos puntos que me parece que son importantes para tomar en cuenta, porque, por ejemplo, en alguna ocasión o en ocasiones recurrentes, hay quien, por ejemplo, le da un orden correcto a los pasos para el análisis de la obra literaria en el proyecto integrador, pero no marca los que con los diferentes colores que se nos pide, cuáles elementos corresponden al fondo y cuáles corresponden a la forma. Entonces,
Voy a hacer mención de algunos puntos ahí que van a servir de apoyo. También hasta aquí vamos a llegar en esta sesión, hasta el proyecto integrador. La siguiente sesión, la sesión del viernes, vamos a abordar Pixton y Canva, dos herramientas extraordinarias para poder elaborar nuestros proyectos, nuestras historietas. Vamos a ver cómo lo podemos realizar por medio de Pixton, cuáles son las ventajas de hacerla por medio de Pixton y cuáles son las desventajas, porque también hay desventajas al realizarlo por medio de Pixton. Ya lo mencionaremos en la sesión de viernes. Y también Canva. Canva igual tiene sus ventajas y sus desventajas como todo, ¿no? Entonces vamos a mencionar estos dos puntos y ya tú vas a decidir cuál de estas herramientas quieres utilizar. Vale la pena mencionar que no son las únicas, hay muchas herramientas, inclusive lo puedes realizar por medio de PowerPoint, diapositivas de Google, en fin, tú decides la herramienta. Quiero utilizar estas dos porque son herramientas que tenemos al alcance, son herramientas cotidianas, muy actuales y que realmente son muy sencillas de utilizar. Entonces, y lo importante aquí es que pues estamos utilizando las tecnologías, las nuevas formas de crear textos literarios por medio de estas herramientas, ¿verdad? Nos apoyamos de ello. Entonces, pues vamos a profundizar en torno a estas dos herramientas. También en la semana, en la sesión del próximo viernes, retomaremos el foro de integración. Ojalá que puedas participar de manera síncrona para poder escuchar también aquí en esta parte. Doy la participación a cada uno de ustedes para que pues podamos interactuar porque como saben estas intenciones tienen ese propósito principalmente de que podamos interactuar, de que podamos compartir nuestra manera de pensar, nuestra opinión justificada en torno a las preguntas que se nos hacen, a las preguntas detonadoras de, en este caso, pues de nuestro foro de integración Poesía Digital. Y por último, daremos espacio a preguntas, dudas, comentarios, alguna situación personal que estés pasando en torno a tus actividades. Bueno, pues también daremos espacio para ello. ¿Sale? Entonces, este es el orden que vamos a seguir en nuestra presentación de hoy, miércoles. Y bueno, pues vamos a continuar. Borramos todos los dibujos, cerramos esta herramienta porque como les he comentado, si no, no nos deja continuar. Bueno, lo primero es hablar del aprendizaje significativo, pero como ya decía, no tenemos compañeros de manera síncrona. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Te decía, tú puedes externar a través de el foro aprendiendo o mandarme un mensaje a través de la plataforma, a través del chat, para externar ese aprendizaje significativo. Vamos a hacer primeramente esta introducción reflexiva. A lo largo de este módulo, has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de los textos literarios, ¿verdad? Hemos visto justo las diferentes formas que adquiere un texto literario, que es la narrativa, el género poético, el género dramático, los elementos que tenemos que tomar en cuenta para hacer el análisis, por ejemplo, conocer el contexto de la obra, el contexto del autor. Entonces, esta diversidad de enfoques, esta diversidad de formas, fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. Justo lo que te mencionaba acerca el contexto de producción.
es muy importante conocerlo porque de esa manera podemos identificar esa obra como una manifestación cultural, una evidencia de la manera de pensar, de la filosofía, de la cultura, de las tradiciones que tuvo alguna época determinada. Entonces, de esa manera podemos relacionar y vincular a los textos literarios con la cultura. ¿Qué propósito tiene todo esto? Pues fíjense, muy significativo, ampliar tu visión y que tomes conciencia de las diversas formas de ver la vida y el mundo, distintas a la tuya y de la de quienes conoces. Fíjense qué importante, ¿no? Qué importante darnos cuenta a través de los textos literarios que hay muchísimas formas de pensar que, y que de igual manera, nuestra manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar. Pero que existen tantas como seres humanos en este planeta Tierra, más de 8.000 millones de seres humanos que poblamos la faz de este planeta Tierra. Entonces, a través de los textos literarios, a través de este módulo, has podido identificar esto. A través de los diferentes textos, nos hemos dado cuenta de que existen muchas maneras de pensar y que, como ya decía, la mayoría de estas están vinculadas al contexto donde surgieron. Entonces, pues se pretende que reconozcas que estas creencias, valores y normas pues están vinculadas al contexto en el que fueron creados y que muchos de estos trascienden en el tiempo, que incluso muchas de las obras que se puedan producir en este tiempo pues toman como referencia obras clásicas, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a revisar lo que es la literatura a través de este esquema. Primeramente vamos a retomar qué es la literatura. La literatura, nos dice la Real Academia de la Lengua Española, que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura. Nuevamente, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Muy bien. A través de la literatura, como expresaba en la introducción, los autores expresan su manera de pensar, su manera de sentir, pero también reflejan la cultura, el arte, la idiosincrasia de los pueblos, las tradiciones, lo ocurrido en un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo transmiten esto? A través del lenguaje, a través principalmente del lenguaje connotativo, del lenguaje artístico, porque al ser la literatura una de las 7 bellas artes, pues tiene que utilizar la creatividad como cualquier arte. ¿Cómo utiliza la creatividad la literatura? A través del lenguaje, a través de las figuras literarias, la paradoja, la antítesis, el hipérbatón, la hipérbole, la metáfora, en fin, ¿verdad? Ok. La literatura adquiere 3 formas distintas. Se me movió un poco este esquema, no sé por qué, pero se me movió un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Cuestión de estética, ¿verdad? Pero sí se me movió un poco. Entonces, la literatura adquiere 3 formas diferentes. Bueno, en realidad 4. Ya como mencionamos en la semana 1, precisamente en el esquema en la infografía que les anexé en el foro de novedades, nos podemos dar cuenta que hay un cuarto género. ¿Cuál? El ensayo literario. Sería un cuarto género. Pero los géneros clásicos es el género narrativo, el género poético o lírico y el género dramático. Son los 3 géneros de la literatura universal. Ya decíamos, ya hay un cuarto género. Entonces, aquí quiero mencionar, por ejemplo,
es importante recordar que cada género tiene un propósito, tiene una intención en específico, cada género. Y esto es la maravilla, bueno, parte de las grandes maravillas que tiene la literatura. Por ejemplo, el género narrativo tiene como propósito, como intención, contarnos historias para que nosotros podamos viajar en el tiempo, ¿verdad? Para que podamos experimentar todo tipo de emociones a través de los relatos, de las narrativas que nos cuentan los escritores. Bueno, esa es la intención. ¿Cómo logra la intención el género narrativo? A través, o cuáles son sus principales características del género narrativo. Principalmente hay un narrador, ¿verdad? Hay un narrador en el género narrativo. Hay personajes. Hay un tiempo y hay un espacio determinados donde sucede la historia. ¿Cuál es su principal forma? La narración. Vámonos con el género lírico o el género poético. ¿Por qué género lírico? Porque en la antigüedad este género estaba destinado a ser cantado al son de la lira, ¿verdad? Por eso género lírico. Muy bien. Igualmente, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito que tiene el género lírico? Expresar emociones, sentimientos de manera bella, de manera poética, inmortalizar al ser amado. ¿Ok? Esa es la intención. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la principal forma del género lírico? Los versos. En el género narrativo, la narración. En el género lírico, los versos. ¿Verdad? Ok. Hay un poeta que crea la historia, hay un yo poético, hay un sujeto lírico, hay abundancia de lenguaje artístico, ¿sí? Eso en cuanto al género lírico. Y en cuanto al género dramático, fíjense, otro propósito distinto. ¿Cuál es el propósito? Que nos recoger el latido social, que nos reflejemos nosotros como seres humanos, como sociedad, cómo estamos actuando en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo logra o cuáles son las características del género dramático? El diálogo. El diálogo es la principal forma que adquiere un texto dramático, ¿verdad? Dice, citando a Federico García Lorca, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Porque, como comentaba, el teatro tiene pues este don, digamos, de enfrentarnos a nosotros mismos. Cuando estamos viendo una obra de teatro, nos damos cuenta, eh, nos confronta cómo estamos actuando como padres, como hijos, como parejas, como individuos parte de una sociedad. Entonces, fíjense, hay para todos los gustos. Y eso que solamente estamos mencionando los géneros, los tres géneros, ¿verdad? Pero cada género, a su vez, tiene subgéneros, como decía alguna vez, sus propios hijos nacen de él, ¿verdad? Propiamente dicho, subgéneros. El género lírico, el himno, la canción, la letrilla, la oda, la égloga, la elegía. En el caso del género narrativo, la fábula, la epopeya, el mito, el cuento, la novela. En el caso del género dramático, los subgéneros mayores, tragedia, comedia y drama. Subgéneros, el auto sacramental, el sketch, la farsa, el sainete, la ópera y muchísimos otros más. Quien guste puede profundizar este tema eh, en la semana 1 con la infografía de géneros y de subgéneros literarios. Solo estamos haciendo
una recapitulación, una especie de resumen de los principales temas vistos en esta semana y además porque los necesitas para la elaboración de tu historieta, ¿verdad? Incluir esos aprendizajes obtenidos, los más significativos. Proceso de lectura, muy importante. Uno de los temas más importantes porque te van a acompañar, o de las herramientas más importantes que vas a adquirir en esta semana 4, en este módulo 4, porque es un tema que te va a acompañar el resto de tu vida y el resto de tus módulos, porque como ya decía en la introducción, siempre vamos a leer. En estas 3 etapas del proceso de lectura, quiero mencionar primeramente en esta etapa previa, ¿verdad? Siempre hay algo siempre hay algo antes de realizar una acción. Aquí quiero mencionar principalmente, antes de que te pongas a leer, qué tenemos que hacer. Y que te lo he mencionado bastante en las retroalimentaciones cuando te hablo de la agenda, ¿verdad? De llevar una agenda. Ok, en nuestra agenda, primeramente, antes de la lectura, pues tenemos que saber qué días, qué horarios y en qué espacio me conviene más leer. Alguien dirá, yo puedo leer más los fines de semana. Alguien dirá, yo prefiero leer todos los días 1 hora. Bueno, libre, cada quien. El chiste es que haya claridad. ¿Por qué? ¿A poco no nos ha pasado? Queremos leer de repente, pero ya sale un pendiente, ya sale alguna otra situación que no tiene nada que ver con nuestra lectura. Por eso la planeamos, por eso en esta etapa previa, antes de leer, tengo que tener claro cuándo voy a leer. En ese momento no existe otra prioridad. Mi prioridad es la lectura. Muy bien, ok. Ya tengo el día o los días, la hora y el espacio donde voy a leer. ¿Qué voy a hacer? Hay que darle alimento a los 5 sentidos para poder vivir una experiencia. ¿Cómo le doy alimento a los 5 sentidos, asesor? Muy bien. Para darle alimento al olfato, prendemos un incienso, un difusor de aroma. Ya le di alimento al olfato. ¿Cómo le doy alimento al gusto? Ese momento de lectura lo voy a acompañar con una taza de té, una tacita de café, un vaso de agua, una paleta, algo agradable. Gusto. ¿Sí? El oído, por ejemplo, aquí escuchas de fondo, vamos a subirle un poco. Música. Música, es importante darle alimento al oído. Música que favorezca la concentración. Por ejemplo, la música clásica, ¿verdad? Siempre tengo música clásica, si te has percatado, de fondo, porque nos ayuda en este contexto a armonizar. Obviamente, en lo personal tengo también otros gustos musicales, pero para concentrarnos, la música clásica es extraordinaria. Entonces, a eso me refiero, que le demos alimento a todos nuestros sentidos para que realmente podamos vivir una experiencia. Entonces, imagínate esto y ve la diferencia de ponernos a leer. Justo hoy lo mencionaba con los estudiantes en el aula virtual porque estamos viendo este tema del proceso de lectura. Imagínense, vean cómo les vendo esta idea de las etapas del proceso de lectura. Todo un ritual, a diferencia de, por ejemplo, ponernos a leer acostados en la cama, con el televisor prendido, contestando mensajes. ¿Podremos concentrarnos? Definitivamente no, ¿verdad? Ok, ¿qué más hago aquí en la etapa previa? Voy a ver quién es este. Si tengo un libro en físico, reviso la contraportada, reviso el prólogo, investigo un poco acerca del autor. Si es un texto académico, ¿qué sé al respecto de acuerdo a ese tema? Investigar algo acerca de la obra, algo acerca del autor,
para poder tener una noción de qué es lo que voy a leer. Cuando yo tengo esta noción, haz de cuenta que te sitúas en ese espacio, te sitúas previamente en el espacio de la obra y cuando tú lees la obra ya no se te hace tan difícil, ¿sí? Ya, porque tú ya te ubicaste en un espacio, ¿sale? Al momento de leer, poner nuestros 5 sentidos en la lectura, vivir una experiencia en ese momento, como ya decía, estoy concentrado en mi lectura, no tengo ningún otro pendiente, pero asesor, yo cuando estoy leyendo tengo mucho ruido a mi alrededor, mis hijos están corriendo en la casa, tienen el televisor prendido. Bueno, puedes ponerte, y esto lo han compartido ustedes mismos, puedes ponerte audífonos. Ese momento de lectura te pones tus audífonos y pones tu música clásica o tu música para leer y concentrarte, y puedes viajar. Cuando menos piensas, ya se te fue 1 hora, 2 horas o el tiempo que sea leyendo y estás experimentando todo tipo de emociones y estás en ese bosque y estás en la Segunda Guerra Mundial y estás en la época colonial o estás en la época medieval, en fin. Vean la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos con esta mente tan sensible y tan creativa que tenemos. Solo es cuestión de que lo pongamos en práctica y la lectura se vuelve una herramienta maravillosa para conocernos a nosotros mismos, para experimentar todo tipo de emociones. Ya les citaba en la introducción esta frase, ¿no? Que un lector vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. Muy bien. Y por último, en la postlectura, ¿qué hacemos ¿qué hacemos después de leer? Siempre escribir algo. Siempre que leas, escribe algo. Ancla ese aprendizaje a través de un resumen, a través de un esquema, a través de un dibujo, a través de un listado de palabras clave, en fin, lo que tú quieras, pero siempre escribe algo. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Fondo y forma. Fondo y forma. Dos conceptos muy importantes: fondo interior, forma exterior. Nosotros como seres humanos también tenemos fondo y forma, claro que sí. Nuestra forma, somos altos, bajos, fornidos, delgados, tez clara, tez morena, en fin, cabello rizado, cabello lacio, forma, físico. Nuestro interior, ¿cuál sería? Nuestro fondo, nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, nuestra cultura, nuestros sentimientos, en fin. Un texto no es la excepción, una obra literaria no es la excepción. Tiene fondo. ¿Cuál es el fondo? Su contenido, de lo que trata, el argumento, el tema, la acción, el tiempo, espacio y personajes. Entonces, esto lo localizo después de hacer cuando hago el análisis de un texto literario, primero la forma, ¿verdad? Primero la forma, ok, a ver, en el caso de la forma, ya lo veíamos en los géneros, es una narración, es un diálogo, son versos, qué tipo de lenguaje se está utilizando, cuántos capítulos tiene este texto, cuántas páginas, en fin, eso es forma. Está a simple vista, el fondo no está a simple vista, ¿verdad? Muy bien. Elementos de análisis en las obras literarias. Estos elementos de análisis en las obras literarias, pues son elementos de fondo. El argumento. ¿Qué sucede en la obra? Pues es una historia que trata de un señor que se llama Strepsiades, que tiene un hijo llamado Fidípides, el cual es fanático de los caballos. Puntos suspensivos. ¿De qué trata la historia? ¿Qué sucede en la obra? ¿Verdad? El tema es más concreto. La avaricia, por ejemplo, ¿verdad? El amor, el desamor, la lealtad, las mentiras, en fin, la idea central. A diferencia del argumento, el tema es breve y conciso. La acción, las diferentes
los diferentes momentos que ocurren en una historia. Un texto literario obviamente tiene muchísimas acciones, pero principalmente las agrupamos en 3 momentos. ¿Qué sucede al inicio? ¿Qué sucede en el desarrollo? ¿Y qué sucede en el desenlace? Si nosotros mencionamos esos 3 momentos, ¿qué sucede en estos 3 momentos de la estructura de un texto? Podremos localizar de manera correcta la acción. El tiempo hay tiempo externo y tiempo interno. El tiempo externo es la época donde surge la obra. El tiempo interno es el tiempo donde se desarrolla la historia. No sé, una época contemporánea, una época medieval, una época antigua, dependiendo. Y es cronológico si se menciona literalmente ahí las horas, las fechas. Si no se menciona nada, es un tiempo subjetivo, ¿verdad? Esto en cuanto a un tiempo interno. Ya decíamos, el externo es la época donde surgió esta obra. El espacio es el lugar donde se desarrolla la historia. El castillo, el parque, la casa, el pueblo, una ciudad, en fin, ¿verdad? Los personajes, los seres que ejecutan la historia, que ejecutan, pues sí, las ideas que creó este escritor, este novelista, este cuentista, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de personajes principales y secundarios, dependiendo de la participación que tengan dentro de la historia. Por ejemplo, en tu historia, en tu historieta, el personaje principal, ¿quién es? Tú. Tú eres el principal personaje de tu historia. Muy bien, continuamos. Llegamos a la historieta. ¿Qué es la historieta? Es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de texto que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página, permitiendo la lectura de una narración. ¿Sí? Entonces, una secuencia de imágenes y que tienen texto. Entonces, pasos para crear una historieta. Primero, decidir el tema. En tu caso, ya lo tienes. ¿Cuál es el tema? Vas a hablar de tu proceso aquí en tu módulo 4. De eso nos vas a hablar. Y también de los aprendizajes obtenidos. Segundo, crear a los personajes y los lugares. Ya los tienes también. El principal protagonista eres tú. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Cualquier agente educativo de prepa en línea CEP, tu familia, tus compañeros de trabajo, en fin. Tercero, realizar un boceto. Esto a lo mejor es donde vas a comenzar. Puedes hacerlo a través de un borrador en físico. Tú puedes hacer en una hoja tu borrador. A ver, ¿qué voy a poner? ¿Cuántos cuadros, cuántas viñetas va a tener mi historieta? La primera historia, el primer cuadro, la primera viñeta, ¿dónde voy a estar? ¿Cuáles son los diálogos que voy a poner? En la segunda viñeta, ¿cuál va a ser el espacio? ¿Cuáles son los diálogos que voy a incluir? ¿Cuál es el aprendizaje significativo que voy a compartir? Etcétera. Siempre es importante que hagamos algo previo, que tengamos una planeación. Y por último, armar la historia, ¿verdad? Tips para crear una historieta. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Verdad? Por ejemplo, cómo crear una historia en 3 momentos. Y que esto nos ayuda a identificar la estructura de nuestro texto. Es importante que, como todo texto, tenga una estructura adecuada. ¿Cuál es la estructura adecuada de todo texto? Que haya un inicio, un desarrollo, un clímax dentro del desarrollo y un desenlace. Con estas expresiones lo podemos ubicar. Érase una vez,
entonces y al final. Por ejemplo, érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste. Los demás se metían con él. Después, entonces, se enfrentó a su problema y se acercó a un niño, pero era un niño valiente y no sirvió de nada. Ya ni quería salir a la calle. Al final, en una esquina, se cruzó con otro niño. Era un niño miedoso que le enseñó que asustar no es tan divertido. Aprendió a hacer reír y se convirtió en un monstruo feliz, ¿verdad? Y llegamos a los ejemplos. Esto es muy importante. Te va a servir bastante. Así es como puede quedar tu historieta. Preguntas que me han hecho y que me anticipo a ellas. ¿Cuántas viñetas debe de tener nuestra historieta? Yo te sugiero que como mínimo 6, para que alcance a tener una estructura adecuada. Digamos que las primeras 2 de inicio, las segundas 2 de desarrollo y las últimas de desenlace. Si hacemos una historieta con menos cuadros, va a tener muy poca información y no nos va a permitir algo lógico, que tenga una estructura adecuada. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 9 viñetas. 9. Yo sugiero que como mínimo 6, máximo tú decides las que necesites para contar tu historia. Yo creo que alrededor de 9, 12 todavía podrían ser. Pero si alguien necesita más, no hay ningún problema. Entonces, fíjate cómo esta historieta pues tiene diferentes espacios. Cada viñeta nos dice qué aborda en cada una. Por ejemplo, en este caso, vamos a quitar ahí está. El inicio del módulo, mis sesiones síncronas con el apoyo de mi asesor González, siempre atenta a los consejos de mi asesor, usando la imaginación en cada texto literario, no hay límites. Es decir, le pone un título a cada viñeta, ¿verdad? Excelente. ¿Qué más? Hay un inicio, hay un desarrollo, hay un desenlace. ¿Qué más? Comparte aprendizajes obtenidos. Por ejemplo, habla de la literatura en siglos actuales. ¿Qué más? Habla de las nubes de Aristófanes. Habla de la debutante de Leonora Carrington. Habla de las TICs, también es un tema que abordamos. Habla de poder viajar a diferentes espacios por medio de la experiencia estética, ¿verdad? Entonces, excelente. Un ejemplo de cómo puede quedar tu historieta. Aquí tenemos otro ejemplo. Solo son 6 viñetas, 6 cuadros, pero sigue estando bien. Hay un inicio, hay un desarrollo, hay un desenlace. Comparte aprendizajes obtenidos, ¿verdad? Igual esta, muy colorida, diferentes espacios, muchos aprendizajes obtenidos. Habla de los géneros y de los subgéneros literarios, de lo que es fondo y forma, del lenguaje denotativo y connotativo, de las figuras literarias, de la literatura de los siglos XIX y XX, de lo que es la experiencia estética, ¿sí? En fin, de las TICs, muchísimos aprendizajes que se comparten. Entonces, pues espero que te sirvan estos ejemplos para poder crear tu historieta de una manera adecuada, ¿sí? Y con ello, pues llegamos al cierre de nuestra sesión. Solo quiero comentarte aquí una última cuestión, nada más déjame volver a ingresar porque ya lo tenía aquí listo, pero como
como pasó cierto tiempo, pues se cierra la sesión. Entonces, vamos a ver. Regálame unos segundos en lo que igual puedes ir pensando si tienes alguna duda, si quieres compartir algo. Aquí está. Vamos a compartir, dejar de compartir la presentación y vámonos a la creación, a nuestro proyecto integrador, ¿verdad? Que es nuestra historieta. Entonces, fíjense bien las indicaciones. Sombrea de rosa la forma y de verde el fondo. ¿Sale? No se te vaya a pasar esta parte. Ordenar los pasos previamente del 1 al 30. Entonces te decía, aquí puede haber variación. Habrá quien, no sé, vamos a ver, por ejemplo, alguien puede decir que como número 1, analizar el soporte técnico, ¿verdad? Vamos a abrir aquí un poco. Número 1, puede ser, ¿verdad? Que alguien diga esto. Y está bien analizar primeramente el soporte en que se presenta la obra. Podría estar bien. Alguien podrá decir, bueno, yo primeramente identifico la forma del texto. ¿Qué otro? Realizo una lectura exploratoria también de los primeros pasos, ¿verdad? Está bien y puede haber cierta variación ahí, pero ve la diferencia. Vámonos para atrás. Si alguien dice, lo primero que voy a hacer es vincular o reconocer el mensaje del texto, lo ponen como número 1. ¿Será correcto? No, porque primero identificamos elementos de forma. Ya el proceso de lectura nos dio una idea de cómo poderlo realizar. ¿Qué hacemos previamente? A lo mejor pues conocemos el contexto sociohistórico y cultural de la obra, del autor, a qué género literario pertenece la obra, ¿sí? O sea, a eso voy, que puede haber variación, pero definitivamente lo primero que identificamos son los elementos de forma, ¿verdad? Entonces, y que estos son con color rosa o rojo en este caso, tampoco no hay ningún problema. Y verde, los del fondo. Eso sería un punto importante a considerar que quería comentarles porque luego a veces hay errores en ese sentido. Y aquí, en esta también, en esta parte, dice, explica de forma breve por qué decidiste ordenarlos de esta manera. Para tu respuesta, fundamentate con base en lo que aprendiste durante las semanas anteriores. Entonces aquí me vas a decir por qué los ordenaste de esta manera. Ah, bueno, pues es que yo me basé en el proceso de lectura y justificas el por qué, ¿no? Además, también me apoyé del tema fondo y forma y también argumentas el por qué. A eso voy. Menciona temas concretos que puedan justificar, argumentar tu postura de por qué los ordenaste de esta manera. Y tú mismo o tú misma te darás cuenta que está bien respaldado el orden que tú diste, ¿sí? Porque te apoyaste de los temas que aquí menciono.
No necesariamente estos únicamente, pueden ser algunos otros temas más. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto llegamos a el cierre de nuestra sesión de miércoles en esta semana 4 de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. ¿Sí? Como ya te había comentado, si te surgió alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, lo que tú quieras, puedes externarlo a través de el chat de plataforma o puedes escribirme también a través del foro Aprendiendo. De cualquier manera, voy a estar ahí atento a tus mensajes. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Muchas gracias, hasta la próxima, nos vemos.